Dos aviones vienen directo uno hacia el otro. ¿Qué? ¿Dónde? Encima de Los Ángeles. No, espera, parece que chocaron. Uno está cayendo, directo hacia nuestra casa. ¡Oh, no! Imagínate, es un día normal. Estás en casa, con una taza de té en la mano, viendo la tele. De repente, un estruendo aterrador, el suelo tiembla, miras por la ventana. Los restos de un avión están cayendo en tu piscina. ¿Cómo es posible algo así? Un avión de pasajeros que estaba en su aproximación para aterrizar, una avioneta que terminó en el lugar equivocado y un controlador de tráfico aéreo que tuvo el último contacto con el avión comercial, solo unos segundos antes de la tragedia. ¿Y quién era el controlador? Walter White. ¿Qué? Sí, escuchaste bien. No ese Walter White de Breaking Bad, sino un Walter White real, que aquel día estaba frente al radar y fue testigo de uno de los accidentes aéreos más trágicos de la historia. ¿Cómo pasó todo esto? ¿De quién fue la culpa? ¿De los pilotos? ¿De los controladores? ¿O de una cadena de errores fatales? Esta es la historia del vuelo 498 de Aeroméxico. 31 de agosto de 1986. En Estados Unidos, el final del verano siempre viene acompañado del feriado por el Día del Trabajo. Un fin de semana largo que muchos aprovechan para viajar. Sin embargo, aquel domingo, el tráfico aéreo sobre Los Ángeles no era especialmente alto. Aún así, uno de los aviones que volaban ese día era el vuelo 498 de Aeroméxico, un vuelo de Tijuana a Los Ángeles. Este vuelo había despegado inicialmente desde Ciudad de México y en su ruta hacia el norte había hecho escalas para recoger más pasajeros. A las 11:20 de la mañana, el vuelo 498 partió de Tijuana, con 64 pasajeros y tripulantes a bordo. El capitán del vuelo tenía 46 años y más de 10,000 horas de experiencia en el aire. Conocía la ruta de Ciudad de México a Los Ángeles como la palma de su mano y estaba completamente familiarizado con el espacio aéreo alrededor del aeropuerto Laggings. A su lado lo acompañaba un primer oficial más joven, quien estaba a cargo de pilotar en este tramo del vuelo. Un piloto de 26 años con casi 1,500 horas de vuelo, la mayoría de ellas en el mismo modelo Douglas DC-9, el avión cuyo destino, ese día, quedaría marcado por la tragedia. En su época, el Douglas DC-9 era un avión exitoso y muy popular. Con sus dos motores y su cola en forma de T, estaba diseñado para rutas regionales y se adaptaba perfectamente a trayectos cortos. Aeroméxico tenía varios de estos aviones en su flota. Y el vuelo entre Tijuana y Los Ángeles era un recorrido muy breve, por lo que solía realizarse a una altitud de 10,000 pies. Su ruta pasaba junto a la costa y los llevaba en dirección a Seal Beach. Desde allí, debían girar hacia el norte para alinearse con las pistas del lado oeste del aeropuerto LAX. Sin embargo, aún no estaban en contacto con los controladores de Los Ángeles. Aquel día, el cielo sobre Los Ángeles estaba más despejado de lo habitual, pero los pilotos seguían dependiendo de las instrucciones de los controladores. Aproximadamente a las 11:46 de la mañana, el vuelo 498 fue transferido al control de aproximación de Los Ángeles. En ese momento, un nuevo controlador se unió a la comunicación. Walter White. Sí, leíste bien. Walter White. Si has visto Breaking Bad, este nombre seguro te resulta familiar. Pero aquí no había ningún Heisenberg. Este Walter White era un verdadero controlador de tráfico aéreo, y ese día, él estaba a cargo del contacto con el vuelo 498. White indicó a los pilotos del DC-9 que descendieran a 6,000 pies. Al acercarse a Los Ángeles, el avión entró en un espacio aéreo diferente. El espacio aéreo alrededor del aeropuerto de Los Ángeles tiene regulaciones más estrictas. Esta zona, conocida como Área de Control de Terminal o TCA, es un espacio aéreo tridimensional con restricciones específicas para las aeronaves. A diferencia de lo que muchos podrían pensar, esta área no es simplemente una esfera alrededor del aeropuerto,
sino que está diseñada en múltiples capas complejas. En el informe del accidente, se comparó con un pastel de bodas al revés. Cuanto más te acercas al aeropuerto, más restricciones hay. Los límites exactos de esta zona están detallados en los mapas de navegación aérea, y cualquier piloto que planee atravesarla debe conocer y seguir sus reglas. Cuando hablamos del vuelo 498 de Aeroméxico, no podemos ignorar una tragedia similar que ocurrió 8 años antes. En 1978, un Boeing 727 se estrelló en San Diego tras una colisión en el aire, causando uno de los accidentes más mortales de la época. Este desastre llevó a que los inspectores y las autoridades de aviación modificaran las regulaciones del control de tráfico aéreo. ¿El resultado? La creación del TCA, diseñado para aumentar la seguridad de los vuelos comerciales y evitar que las aeronaves privadas ingresaran en rutas peligrosas. Pero entrar al TCA no era tan simple. Si un piloto privado quería cruzar esta zona, tenía que comunicarse previamente con los controladores y recibir autorización. Y esta aprobación no siempre se concedía. De hecho, muchas veces los controladores negaban el acceso para evitar interferencias entre las aeronaves privadas y los vuelos comerciales. Por esta razón, los pilotos privados solían planear sus rutas, evitando esta zona restringida. ¿Por qué estamos hablando tanto del espacio aéreo? Porque ahora vamos a enfocarnos en un aeropuerto completamente diferente. A unas 10 millas al sur de LAX se encuentra un pequeño aeropuerto llamado Torrance Samperini. Es un aeródromo local en una zona suburbana, diseñado principalmente para aviones privados y pilotos en formación. Para los amantes de la aviación en el sur de California, Torrance es un lugar ideal. Pistas bien equipadas, un tráfico aéreo más ligero y todas las instalaciones necesarias para vuelos de entrenamiento y aviación privada. Uno de los visitantes frecuentes de este pequeño aeropuerto era William Kramer, un hombre de 53 años que trabajaba en la administración de una empresa de ingeniería, pero cuya verdadera pasión era volar. Había obtenido su licencia de piloto y comprado un Piper Cherokee, una avioneta de 4 plazas con la que realizaba viajes cortos y vuelos recreativos junto a su familia. El fin de semana del Día del Trabajo de 1986 le pareció la oportunidad perfecta para un vuelo familiar. Ese día, Kramer subió a su avión privado junto con su esposa e hija para despegar desde Torrance, con destino a Big Bear, una ciudad turística ubicada a unas 90 millas al este de Los Ángeles. William Kramer era relativamente nuevo en Los Ángeles. Apenas había pasado un año desde que se mudó desde Washington, y como piloto novato, era la primera vez que se enfrentaba a las complejas regulaciones del TCA de Los Ángeles. Era un hombre cauteloso. Quienes habían volado con él decían que era extremadamente cuidadoso, tal vez incluso demasiado. Él mismo era consciente de su falta de experiencia, por lo que se esforzaba en seguir todas las reglas al pie de la letra. Cuando planeó su vuelo de Torrance a Big Bear, trazó una ruta precisa para asegurarse de mantenerse fuera del TCA. Su plan de vuelo era bastante sencillo. Primero volar directo a Long Beach, luego dirigirse hacia Paradise Vortex y finalmente volar en línea recta hasta Big Bear. Un plan sin complicaciones, un vuelo corto. Todo parecía estar bajo control, pero solo en el papel. Su intención era mantener una altitud de crucero de 9.500 pies, pero es importante destacar que en ningún punto de su ruta estaba obligado a alcanzar exactamente esa altura. Al elegir la altitud correcta, se mantenía por debajo del límite inferior del TCA, que se extendía desde el sur hacia el aeropuerto LAX. En especial, debemos prestar atención a esta sección específica del TCA, porque fue precisamente en esta zona donde ocurrió el accidente. Este corredor aéreo era utilizado con frecuencia como ruta de aproximación para los vuelos que ingresaban al aeropuerto de LAX. Según los mapas de navegación de 1986, el TCA en esa zona comenzaba a partir de 6.000 pies y se extendía hasta 7.000 pies. Debajo de esta franja, las restricciones eran menores, y por lo general, pilotos como William Kramer volaban en esta área para evitar el tráfico comercial sin necesidad de solicitar autorización. Entonces, ¿Kramer logró mantenerse fuera del TCA? Bueno, al final, no.
Pero antes de ver cómo se desvió de su ruta, echemos un vistazo a cómo realmente transcurrió su vuelo. Aproximadamente a las 11:41 de la mañana, William Kramer despegó del aeropuerto de Torrance con sus 2 pasajeros a bordo. Su plan era dirigirse primero a Long Beach, pero al hacerlo, entró en un espacio aéreo crítico. Como mencionamos antes, para mantenerse dentro de los límites permitidos y evitar problemas, debía volar a una altitud más baja. Al mismo tiempo, el vuelo 498 de Aeroméxico se acercaba desde el sur y descendía hasta 6,000 pies, justo en la trayectoria donde volaba el avión de Kramer. Eso significaba que ambas aeronaves se acercaban cada vez más, sobre un área residencial en los suburbios de Los Ángeles. Mientras tanto, en la torre de control, Walter White estaba monitoreando el vuelo de Aeroméxico. Pero de repente, otro avión apareció en su radar, una aeronave completamente diferente que no tenía nada que ver con Kramer. Este avión desconocido había ingresado sin autorización al TCA, lo que hizo que Walter White desviara su atención para manejar la situación. Más tarde, los investigadores descubrieron que el controlador pasó demasiado tiempo comunicándose con esta aeronave intrusa. Para cuando volvió a contactar al vuelo 498 de Aeroméxico para darle nuevas instrucciones, ya era demasiado tarde. En un lapso de 3 minutos, intentó comunicarse con el vuelo de Aeroméxico 8 veces, pero no hubo respuesta. Entonces, sin levantar la voz, se giró hacia su supervisor y dijo en tono tranquilo: «Ross, creo que acabo de perder un avión». Ahora volvamos atrás y veamos exactamente qué pasó. William Kramer estaba volando su avioneta privada cuando, sin comunicarse con los controladores, ingresó al TCA. No era su intención, pero ascendió demasiado y cruzó el límite del espacio aéreo, restringido. Kramer nunca se identificó por radio, y Walter White, el controlador, tampoco estaba pendiente de su avión. Su única comunicación con tierra había sido al despegar desde Torrance, y después de eso, nadie más lo escuchó. Por esta razón, es casi imposible saber con certeza qué pasó dentro de su cabina. Incluso hoy en día, las avionetas privadas no están obligadas a llevar grabadoras de vuelo, mucho menos en 1986. Pero lo que sí sabemos es que William Kramer estaba volando bajo reglas de vuelo visual, lo que significa que se guiaba principalmente por referencias externas en lugar de depender completamente de los instrumentos. Es posible que durante un tiempo ni siquiera se diera cuenta de dónde estaba. A medida que su avión seguía ascendiendo, alcanzó los 6,000 pies, y en ese punto entró directamente en la trayectoria del vuelo 498 de Aeroméxico. El impacto ocurrió a 6,500 pies de altitud, completamente dentro del espacio aéreo controlado del TCA. Ahora, veamos exactamente cómo ocurrió la colisión. La avioneta Cherokee de William Kramer impactó directamente contra la cola del DC-9. El estabilizador horizontal del DC-9 desgarró el techo de la cabina del Cherokee y en un instante, Kramer, su esposa y su hija perdieron la vida. El choque fue tan violento que la estructura de la cola del DC-9 quedó completamente destruida. El estabilizador horizontal desapareció y sin él, controlar el avión era imposible. El DC-9 perdió el control de inmediato, giró bruscamente y entró en un descenso incontrolable. Cayó a gran velocidad y en los últimos momentos, alguien logró tomar una foto del avión. En la imagen, la cola ya no estaba. Segundos después, el avión se estrelló en una zona residencial. Este fue el punto exacto del impacto. Varias casas fueron completamente destruidas en estas 2 calles. Ese día era domingo y feriado, por lo que muchas personas estaban en sus casas. Más de 12 viviendas quedaron gravemente dañadas, algunas totalmente arrasadas y otras con serios destrozos. Los 64 pasajeros y tripulantes del avión murieron, junto con 15 personas que estaban en sus casas. Los restos de la avioneta Cherokee fueron encontrados en el patio de una escuela primaria, a varias calles del lugar del impacto. Dentro, hallaron los cuerpos de William Kramer y su familia. En total, 82 personas perdieron la vida. Desde el primer momento, quedó claro que 2 aviones habían chocado en el aire.
El vuelo de Aeroméxico estaba exactamente donde debía estar, siguiendo su trayectoria de aproximación. Pero la avioneta Cherokee de William Kramer había terminado en un lugar donde nunca debió estar. Se desvió de su ruta y entró en el TCA, justo en el corredor aéreo por donde descendía el avión de Aeroméxico. Este era exactamente el tipo de colisión que ingenieros y expertos en aviación habían advertido durante años. Para evitar tragedias como esta, se había desarrollado un sistema, el Sistema de Alerta y Prevención de Colisiones de Tráfico Aéreo, conocido como TCAS. Este sistema, que en ese momento aún era nuevo, funcionaba enviando alertas de audio a los pilotos cuando detectaba que otra aeronave estaba demasiado cerca. Incluso recomendaba maniobras para evitar la colisión. En 1986, el TCAS ya existía, pero aún no era obligatorio en los aviones comerciales. Después de este desastre, la FAA impuso una nueva regulación. Todas las aerolíneas comerciales debían equipar sus aviones con TCAS. Además, los aviones privados también debían usar un transpondedor mejorado, capaz de transmitir información de altitud a los controladores de tráfico aéreo. El avión de William Kramer no tenía este transpondedor. Desde que el TCAS se implementó, ha evitado muchas colisiones en el aire, pero para el vuelo 498 de Aeroméxico ya era demasiado tarde. Podríamos preguntarnos, ¿los pilotos no pudieron verse entre sí? El cielo estaba despejado y soleado, entonces ¿por qué ninguno notó que estaban a punto de chocar? Ver otro avión en el cielo no es tan fácil como parece. La realidad es que detectar otra aeronave en pleno vuelo es mucho más difícil de lo que imaginamos. Desde la cabina de un avión, el campo de visión es limitado. Los pilotos están ocupados controlando la aeronave, monitoreando los instrumentos y siguiendo los procedimientos de vuelo. Los tripulantes del vuelo 498 de Aeroméxico probablemente estaban en esta misma situación, realizando los procedimientos de aproximación, ajustando el avión y completando sus listas de verificación antes del aterrizaje. Sin ninguna alerta por parte de los controladores, era completamente normal que no detectaran una avioneta pequeña como la Cherokee, que además venía desde un ángulo poco visible. En cuanto a la avioneta Cherokee, como mencionamos antes, es casi imposible saber exactamente qué ocurrió dentro de su cabina. No tenía grabadora de vuelo, ni quedó ningún registro de comunicación por radio. Lo más probable es que William Kramer estuviera completamente concentrado en la navegación. Quizás estaba mirando un mapa, verificando su plan de vuelo, o incluso tratando de orientarse visualmente, buscando carreteras, autopistas o puntos de referencia en el suelo. En resumen, estaba haciendo cualquier cosa, excepto mirar hacia su derecha, justo desde donde el DC-9 de Aeroméxico se acercaba rápidamente. La última pregunta que debemos hacernos sobre este accidente es, ¿por qué el controlador no hizo nada? Es cierto que la avioneta Cherokee de William Kramer nunca debió ingresar a esa zona, y es posible que ninguno de los pilotos estuviera consciente de la presencia del otro. Pero la verdadera cuestión es, ¿por qué Walter White no reaccionó? Como controlador de tráfico aéreo, debió haber visto la avioneta de Kramer en su radar. Tal vez el sistema no mostraba su nombre ni su información exacta, pero al menos debió aparecer como un punto en la pantalla, una señal de que había algo allí. Entonces, ¿qué pasó? ¿Realmente no lo vio? ¿O simplemente no se dio cuenta? ¿O quizás todo esto es más complejo de lo que parece? La historia del aeropuerto de Los Ángeles y sus controladores de tráfico aéreo siempre ha estado llena de problemas. Los controladores se quejaban constantemente del sistema de radar, porque a veces no funcionaba bien o incluso mostraba información incorrecta. Algunos controladores de LAX creen que la antigüedad y el mal estado del radar hicieron que la avioneta Cherokee desapareciera de sus pantallas. Sin embargo, otros que analizaron los datos del radar después del accidente lograron reconstruir con precisión la trayectoria de Kramer. Tal vez la señal se perdió por unos segundos, pero los investigadores concluyeron que los controladores aún debieron haber visto la aeronave en su pantalla. Si el avión de Kramer hubiera tenido un transpondedor más moderno, capaz de transmitir información de altitud, entonces su posición habría sido mucho más clara en los monitores del radar.
En cualquier caso, esta tragedia fue un golpe devastador para Walter White. Intentó volver a su trabajo por un tiempo, pero nunca pudo superar lo sucedido. Al final abandonó definitivamente su carrera como controlador de tráfico aéreo. Bueno, es hora de pasar a la sección de curiosidades. Esta no es la primera vez que hablamos sobre una colisión en el aire. Antes ya analizamos un accidente muy famoso. ¿Se acuerdan cuál fue? Si lo recuerdan, díganlo en los comentarios. ¿Qué accidente fue y qué es lo que más les impactó? Gracias por apoyar nuestro contenido con sus me gusta. Si les gustó este video, no olviden darle like. Hasta la próxima y vuelen seguros.